¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. En este video les voy a enseñar cómo podemos calcular la frecuencia cardíaca esperada según la fórmula que tenemos aquí en la parte superior, el cual, como vemos, dice frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca en reposo, eso multiplicado por el porcentaje de trabajo, más la frecuencia cardíaca en reposo. Esa fórmula fue sacada de este artículo, el cual se titula como sistema experto para determinar la frecuencia cardíaca máxima en deportistas con factores de riesgo. Entonces volvemos al documento en Excel. Y esos son los valores que necesitamos: frecuencia cardíaca máxima, frecuencia cardíaca en reposo y porcentaje de trabajo, así como también el género, tal que como vemos aquí en el cálculo de la frecuencia cardíaca máxima, vamos a utilizar esta ecuación de Wiley, cual es uno para hombre y otro para mujer, por lo tanto tenemos que tener presente el género de nuestro paciente. En un video anterior les he mostrado cómo podemos calcular la frecuencia cardíaca máxima utilizando cada una de estas fórmulas, el cual el link se lo voy a dejar en la parte superior para que ustedes puedan visualizarlo, ¿ok? Entonces, primeramente nos vamos a ir acá a la parte superior izquierda y aquí es donde vamos a poner las etiquetas de los valores que necesitamos. Entonces, primeramente ocupamos el género, enter. De igual manera ocupamos la edad, enter. Posteriormente la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca en reposo y el porcentaje de trabajo, para finalmente calcular la frecuencia cardíaca esperada, ¿ok? Entonces aquí tenemos cada uno de estos datos, de estas etiquetas, donde nosotros vamos a poner los datos en estas celdas. Primeramente queremos que se muestre una lista desplegable en género, en el cual nosotros fácilmente podamos seleccionar si es masculino o es femenino. Entonces para eso necesitamos en la celda B3, que hace referencia al género, nos vamos a la parte superior, nos vamos a la pestaña datos. A continuación nos vamos a la sección herramienta de datos, validación de datos, nos vamos aquí donde dice lista. Y en origen tenemos que poner qué valores queremos que se muestren como opciones. Entonces, como mencioné, femenino, coma, masculino. Y posteriormente vamos a seleccionar aceptar y como vemos se muestra una flecha hacia abajo. Vamos a acercar un poco. Se muestra una flecha hacia abajo que si la seleccionamos se muestran las dos opciones que hemos escrito, femenino y masculino. Vamos a poner para este ejemplo una paciente femenino con una edad de 25 años. Y posteriormente vamos a calcular la frecuencia cardíaca máxima que, como vemos aquí en esta imagen, se encuentra en esta parte, ¿ok? Aquí vienen varias fórmulas, sin embargo en este video, como mencioné, vamos a utilizar la de Wiley. Entonces, como vemos, hay una para hombres y otra para mujeres, por lo tanto vamos a utilizar una condicional. Entonces empezamos con el signo igual, vamos a poner sí, abrimos paréntesis y nos pide la prueba lógica. La prueba lógica va a ser la celda B3 que hace referencia a género, entonces si B3 es igual, primeramente vamos a realizar el de los hombres, entre comillas ponemos masculino, tal como lo hemos escrito en la lista desplegable que se encuentra aquí en la celda B3. Ponemos coma, nos pide el valor si es verdadero. Es decir, si esta condicional se cumple, que queremos que se ejecute, esta fórmula que vemos aquí. Wiley hombres es igual a frecuencia cardíaca máxima igual a 214 menos 0.79 multiplicado por la edad. Entonces ponemos 214 menos, abrimos paréntesis, 0.79 multiplicado por la edad, que es la celda B4, perdón. Cerramos paréntesis, ponemos coma, nos pide el valor si es falso. Ponemos sí, abrimos paréntesis. Y volvemos a llamar a esta celda que hace referencia a género, que es la celda B3, ponemos igual y entre comillas ponemos ahora femenino. Entonces ponemos femenino idéntico a como lo hemos escrito en la lista desplegable de la celda B3. Ponemos coma, nos pide el valor si es verdadero, es decir, si se cumple esa condición que queremos que se muestre, esta ecuación que vemos aquí en la parte inferior. 209, vamos a poner 209, menos, abrimos paréntesis, 0.72 multiplicado por la edad, que es la celda B4. Cerramos paréntesis, ponemos coma, nos pide valor si es falso, es decir, si ninguna de estas condiciones se cumple que queremos que se muestre. Celda en blanco, por lo tanto ponemos dos dobles comillas, cerramos con 1, 2 paréntesis y enter. Entonces aquí tenemos la frecuencia cardíaca máxima. Si nosotros cambiamos aquí a masculino, este va cambiando a 194.25, podemos cambiar la edad de igual manera, 20, y como vemos también cambia la frecuencia cardíaca máxima, ¿ok? Ahora vamos a calcular la frecuencia cardíaca en reposo, que si nos vamos a la parte inferior, aquí vemos la clasificación. Aquí vemos la intensidad y ese es el porcentaje que vamos a utilizar. Por ejemplo, si es muy ligera, menos de 35%, ¿ok? Ligera, de 35 a 54%, moderada de 55 a 69%, fuerte de 70 a 89%, muy fuerte, mayor o igual a 90% y máxima 100%. Entonces, dependiendo de la intensidad que nuestro paciente realice la actividad física, vamos a darle ese porcentaje. Supongamos que nuestro paciente pues sale, realiza 30 minutos de trote, caminata y la percepción de este paciente al ejercicio es de alrededor de moderado, ¿ok? Del 55 al 69%, por lo tanto a este paciente pues le vamos a dar
un 65%, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner, bueno, primeramente tenemos que darle a esta celda porcentaje. Entonces nos situamos en esta celda B6 que hace referencia a frecuencia cardíaca en reposo, perdón, a este porcentaje de trabajo. Nos vamos a la parte superior, nos vamos a inicio y seleccionamos este donde dice estilo porcentual, ¿ok? Entonces aquí vamos a darle el valor de 65% y enter. Aquí en frecuencia cardíaca en reposo es el número de pulsaciones que el paciente presenta en una etapa de reposo. Eso tiene que ser alrededor de posterior a 5 o 10 minutos de descanso de reposo que el paciente esté sentado. Entonces supongamos que este paciente, en este ejemplo, presenta una frecuencia cardíaca en reposo de 70 pulsaciones por minuto, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí todos los datos: el género, la edad, la frecuencia cardíaca máxima calculado por Wiley. Tenemos la frecuencia cardíaca en reposo, que es 70 pulsaciones por minuto, y tenemos el porcentaje de trabajo, que es de 65%. Posteriormente ya tenemos todos los datos para calcular la frecuencia cardíaca esperada, que como vemos aquí se encuentra la fórmula en la parte superior. Entonces iniciamos con el signo igual, abrimos paréntesis y nos pide la frecuencia cardíaca máxima primeramente, ¿ok? Entonces para eso, si nos seleccionamos esta celda B5 que hace referencia a la frecuencia cardíaca máxima, ponemos menos y lo vamos a restar por la frecuencia cardíaca en reposo, que es la celda B6, ¿ok? Cerramos paréntesis y eso lo vamos a multiplicar por el porcentaje de trabajo. El porcentaje de trabajo, vamos a ver, es esta celda B7 que le hemos dado ese estilo porcentual, que es la celda B7, y posteriormente eso lo vamos a sumar, ponemos más, pero antes tenemos que poner un par de paréntesis más, uno al inicio y otro al final. Vamos a irnos acá, después de B7 ponemos un paréntesis y eso lo vamos a sumar a la frecuencia cardíaca en reposo, que de igual manera es la celda B6, frecuencia cardíaca en reposo, como vemos aquí en esta etiqueta, y posteriormente seleccionamos Enter, ¿ok? Entonces la frecuencia cardíaca esperada según estos datos, género, edad, frecuencia cardíaca máxima de este paciente, la frecuencia cardíaca en reposo que presenta y el porcentaje de trabajo de la actividad física que va a realizar este paciente es de 155.33. Entonces, redondeado, este paciente, la frecuencia cardíaca esperada sería de 153 pulsaciones por minuto. Si te gustó este video, apóyame con un like. Cualquier duda o comentario, háganos saber aquí abajo.